Bienvenidos a la segunda parte del vídeo Mi experiencia con la Ouija, en tu canal Rincones del Infinito. Tras las 2 sesiones que te he contado en el video anterior, mi mejor amigo de la universidad y yo decidimos dar un paso más. Esta vez quisimos investigar y compramos un tablero de Ouija en una tienda esotérica. Nos llamó la atención que venía con una especie de manual de instrucciones, así que comenzamos a hojearlo, y lo que descubrimos nos dejó sin palabras. En ese manual se explicaban detalladamente las mismas cosas que nos habían estado sucediendo: los movimientos del vaso, los patrones en espiral y el símbolo del infinito. Pudimos entender que lo que sucede cuando alguien levanta el dedo del vaso es que se pierde el contacto con la entidad, y en ese momento muchos otros espíritus luchan por apoderarse de la conversación. Verlo ahí, escrito y explicado, nos confirmó que lo que nos pasaba no era una mera coincidencia, ni un truco, y mucho menos el resultado de que alguien del grupo estuviera moviendo el vaso. Decididos a seguir adelante, tomamos el tablero y, los dos solos, decidimos realizar una sesión clandestina, sin el resto de nuestros amigos. El tablero traía un puntero u oráculo en forma de punta de flecha, mucho más liviano que el vaso que solíamos usar. ¿Y cómo se movía aquel puntero? Una vez más, incluso a plena luz del día, la sesión fue un éxito. Mi amigo y yo compartíamos la misma carrera, y aquel año nos daba clases un profesor muy especial. Era una persona increíblemente inteligente, carismática, y todos quedamos profundamente afectados cuando supimos que padecía una enfermedad terminal incurable. Consciente de su final cercano, unas semanas antes de fallecer, nos ofreció una charla memorable sobre temas que iban mucho más allá de su asignatura. Aquella mañana habló sobre el más allá, la numerología y los grandes misterios de la vida, algo que ninguno esperábamos. Nos reveló que era una persona profundamente espiritual y creía con convicción en estos temas. Tiempo después, cuando leímos en el manual del nuevo tablero que era recomendable invocar a algún ser querido fallecido antes de comenzar una sesión, recordamos de inmediato a aquel profesor. Nos preguntábamos si quizá, de algún modo, podríamos contactar con él y continuar esa charla que una vez nos abrió las puertas a un mundo lleno de incógnitas. Para nuestra siguiente sesión en la sala de juntas, el grupo ya había crecido a unas 9 personas. Los nervios estaban a flor de piel. A mitad de la sesión, mientras intercambiábamos historias, compartimos la de nuestro profesor fallecido y hablamos de lo interesante que sería intentar contactarlo. A continuación, invocamos a su espíritu. En ese instante, el vaso salió disparado, con una velocidad y una fuerza nunca antes vistas. No se parecía en nada a las sesiones anteriores. Parecía imposible mantener nuestros dedos sobre él, y menos con tantas personas alrededor de la mesa. El vaso se movía a toda velocidad, señalando letras con una precisión increíble y regresando al centro como si estuviera siendo guiado por un piloto en una pista de Fórmula 1. Era imposible mantenernos sentados. Tuvimos que ponernos de pie rápidamente para no perder nuestra posición sobre el vaso. Preguntamos si era nuestro querido profesor, pero el vaso no quiso responder. De repente, su movimiento cambió y comenzó a apuntar insistentemente hacia mi amigo y hacia mí, como si intentara comunicarse únicamente con nosotros. Después de varios movimientos, el mensaje fue claro. Pedía que todos salieran de la sala, dejándonos solo a los 2 señalados por el vaso. Una vez nos quedamos solos, nos miramos con cara de pánico e incertidumbre. ¿Podría ser que, efectivamente, estuviéramos hablando con él? ¿Había decidido comunicarse con nosotros porque fuimos sus alumnos? Mantuvimos una conversación increíblemente detallada con nuestro profesor fallecido. Nos habló de cosas con una precisión y una claridad que solo él podría conocer, y nuestras dudas desaparecieron. Y entonces ocurrió lo más aterrador de todas nuestras sesiones. La única ventana de la sala que daba a la caja de escaleras y no al exterior comenzó a sacudirse y hacer un ruido inexplicable. El sonido resonaba en el silencio de la sala y no podíamos encontrar una razón lógica.
Con el miedo recorriendo cada parte de nuestro cuerpo, le preguntamos al espíritu si era él quien provocaba el ruido, y respondió que sí, que sabía que necesitábamos una prueba más para creer en su presencia. Aterrados, le suplicamos que parara, y en ese preciso instante, el ruido cesó de golpe. Dimos por terminada la sesión, agotados. Pasamos un buen rato probando distintas cosas para entender qué había causado el movimiento de la ventana. Bajamos al portal, abrimos y cerramos puertas, pero nada lograba reproducir el fenómeno. Hoy, 30 años después, sigo sin poder explicar lo que ocurrió aquella noche en esa sala. A partir de ese día, poco a poco, nos fuimos volviendo verdaderos aficionados a las sesiones de Ouija. Sin embargo, cuando llegaba a casa de noche y me tumbaba en la cama, no podía evitar darle vueltas a todo lo que habíamos vivido. Nunca llegaba a convencerme de si lo que movía el vaso eran entidades del más allá o si en realidad éramos nosotros mismos. Tal vez nuestro cerebro, combinado con la energía de los demás, lograba amplificar su fuerza telequinética. Ambas ideas me parecían igual de increíbles y de algún modo iluminaban mis dudas existenciales. Lo único que tenía claro era que una energía muy poderosa, desconocida hasta entonces, parecía capaz de hacer posible lo imposible. Aún con el terror que sentíamos, no estábamos dispuestos a parar. Fueron incontables las sesiones y experiencias que vivimos, demasiado largas para narrarlas todas aquí. Pero si hay algo que debo destacar, serían sin duda las sesiones que hicimos en mi pueblo de veraneo, en la provincia de Ávila. Uno de mis amigos, con quien realizábamos las sesiones, también veraneaba allí, y sus primos formaban parte de nuestra pandilla, así que nos reuníamos todos los veranos. Todos estaban ansiosos por presenciar una de esas famosas sesiones de las que les habíamos hablado. Sin embargo, lo más incómodo fue cuando la madre de uno de ellos, la tía de mi amigo y su prima, que no formaba parte del grupo, insistieron en asistir como testigos, aunque sin participar, ya que pensaban que el vaso lo movíamos nosotros. Nunca antes habíamos tenido a una persona mayor en nuestras sesiones, y no nos hacía especial ilusión. Aún así, preparamos la sesión una noche, y allí estaban la tía y la prima, con expresiones de incredulidad. La chica joven fue la primera en hablar. «No me creo nada», dijo. «Eso lo mueven ustedes». «Haz una pregunta de la que solo tú sepas la respuesta», le propuse. «De acuerdo», contestó. «¿Cómo me llama mi novio en la intimidad?» Letra a letra, el vaso fue sacando la respuesta. A-S-P-I-R-I-N. La prima se quedó estupefacta. Trabajaba en una farmacia y así la llamaba su pareja. ¿Cómo íbamos a saber eso nosotros? Atónita, no terminó la sesión. Se fue en shock. La tía, en cambio, fue más precavida. Preguntó en voz alta, casi como si hablara con el supuesto ente. «¿Y a mí? ¿Qué puedes decirme?» El vaso respondió, «Vito está aquí conmigo». La señora se quedó de piedra. Preguntó, «¿Y cómo está?» «Bien», deletreó el vaso. «Bueno, me quedo tranquila», dijo ella. Al parecer, Vito era el apodo cariñoso que le daba a su padre, algo que ni siquiera sus hijos sabían, pues había fallecido hacía muchos años. Esa noche, la sesión fue especialmente intrigante. Conocimos historias fascinantes de supuestos espíritus que nos contaron sobre asesinatos, eventos antiguos, y nos dieron nombres y detalles de ríos y lugares geográficos que desconocíamos y que luego tuvimos que corroborar en libros y enciclopedias. Curiosamente, cada vez que preguntábamos sobre Dios o sobre temas existenciales, parecía que los espíritus no colaboraban mucho. Pero en esa sesión obtuvimos respuestas claras. Un espíritu nos dijo que la reencarnación es real y que la vida en la Tierra no es más que un juego, un espacio en el que venimos a aprender. Nos explicó que nuestra alma regresa una y otra vez para perfeccionarse y llegar a ser una energía pura y perfecta. Nos habló incluso de Hitler y de cómo su alma tendría que regresar, sufrir y volver a aprender, y que ningún alma, incluso la suya, era desechada por mal que lo hubiera hecho.
Nunca había escuchado esas teorías con tanta claridad, más allá de lo que uno suele oír sobre el budismo. Sin embargo, en aquel momento, escucharla a través de la Ouija realmente se me quedó grabado en la mente. Han pasado unos 30 años desde aquella sesión y ahora he llegado a conocer esta teoría a través de los libros de Brian Weiss, las conferencias de Manuel Sanz Segarra, entre otros. He podido comprobar cómo lo que presencié por primera vez en aquella sesión se ha instaurado hoy en día como una de las corrientes actuales del pensamiento, fundamentada en la física cuántica. Pero eso será motivo de un programa especial de este canal. Un par de años después, mi grupo de amigos y yo decidimos dejar atrás el tablero de la Ouija. Creo que fue una decisión acertada. Sin embargo, todas esas experiencias y vivencias quedaron grabadas para siempre en nuestra memoria. Y hasta aquí el video de hoy. Hasta pronto, amantes del misterio.